Mario Gomez, congratulations on your retirement. 45 years, hey man. You lovebirds get the sonogram yet? It's a boy. It's a girl. Tomorrow is my free day, but I would like to work. You got it. Everyone, say hello to our new... Is that the only way in? The only way in, the only way out. What was that? Gracias a la vida que me ha dado tanto. We're all here. Me dio dos luceros. We all know how this goes. That the government shows up and they do nothing. We have to suspend any further rescue attempts. There's a 1% chance of finding them. This is all the food we have left. We have to ration. They'll close the mine and put up the gravestones. No! I believe we'll make it out of here because I choose to believe it. All 33 of us. Where are the rescue teams? Those people out there are counting on us. We have 10 drills working 24 hours a day. The mountain is completely unstable. We'll bring it down on top of these men. We're all ready to get out of here, or die trying. We want answers. I've been saying this for you. I couldn't be prouder than I am of all of you. I have a daughter and a wife. They're counting on me. It's okay, Dad. Se paran los pelos, ¿no? Todos vivimos esto en vivo y en directo, lo vimos, no solo en Chile, lo vimos también y lo siguieron atentamente de todo el mundo. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar y de conversar con dos protagonistas de esta historia, uno que estaba arriba y uno que estaba abajo. Quiero darle la bienvenida a Lawrence Goldburn y Raúl Bustos para que nos puedan presentar Accidente en la mina San José, dos realidades, una salida. ¿Cómo está? Lawrence Goldburn es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, director de Ripley SQM Aventura en Perú, presidente de Tamaray en Paraguay, y luego de tener una destacada trayectoria en el mundo del retail, incursionó en política, donde fue ministro de Obras Públicas y de Minería en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tuvo un destacado papel a nivel mundial en el rescate de los mineros del accidente de la mina San José. Lawrence, bienvenido. También nos va a acompañar Raúl Bustos, técnico en maquinarias, que luego de haber vivido el terremoto en Talcahuano, llegó a trabajar en la mina San José. Fue el minero número 30, un número que nunca va a olvidar, y tuvo una destacada participación en el rescate. Los dejo con ustedes. Muchas gracias, Bárbara, por la introducción. Muchas gracias por la invitación. David, gracias por la organización de hoy día. Permítanme partir con esto. Bueno, efectivamente, el año 2010 nos tocó vivir una experiencia que conmovió al mundo entero. Yo he hecho esta charla en varios lados y me han contado gente de Reuters que este es el segundo evento más visto en la historia de la humanidad. Dicen que más de 1.500 millones de personas vieron salir un minero alguna vez en esos días que estuvimos sacándolo. Esto pasó en un año bien particular para Chile. El 2010, si ustedes se acuerdan, tuvimos un año desastroso. Partimos con un terremoto tremendo, con un tsunami donde murieron más de 300 personas y que nos dejó, creo, a todos en un estado de ánimo bien particular. Quizás por eso, cuando ocurre el accidente de la mina San José, esto nos llega tan hondo.
Y este accidente ocurre realmente en una mina que estaba en el medio de la nada. La mina San José está ubicada cerca de Copiapó, a 50 kilómetros más o menos, pero como se ve en esta fotografía, realmente está en medio de la nada. Y ese día nosotros estábamos viajando con el presidente Piñera a Ecuador. Llegando allá, dado el tema de seguridad, nosotros habíamos pedido que cualquier accidente importante se me informara a mí como ministro, yo era ministro de Minería, y con el objetivo de llamar a las compañías e incentivar un tema en el cual ustedes están muy conscientes, que es el tema de seguridad en el trabajo, la seguridad laboral. Y cuando pasa este accidente, me avisan que había gente atrapada, no sabíamos cuánto, no sabíamos nada. Yo de la mina San José no sabía absolutamente nada, no sabía ni que existía. Es una mina relativamente pequeña, producción de 1.200 toneladas al año, trabajaban 500 personas entre internos y externos. Y me avisan, me llega un mensaje de texto que dice: accidente en mina San José, hay personas atrapadas. No sabíamos mucho, le cuento al presidente esto, tratamos de averiguar algo y me dice que mejor me vuelva. Y la verdad que venirse desde Quito a la mina San José no era tan fácil. El día siguiente partí de Quito a Ecuador, a Lima, Perú. De Lima tuve que esperar un vuelo a Santiago, Santiago me tomó un vuelo a la FACH y finalmente llegué el día viernes, en la noche. Este accidente había ocurrido el jueves a las 3 de la tarde, nos habíamos enterado alrededor de las 7 de la tarde y tomé el avión a las 7 de la mañana del día viernes, llegando finalmente como a las 9, 10 de la noche a la mina San José. No había mucha información, era un accidente bien particular, la mina estaba absolutamente sobrepasada, la empresa minera, dado que era una empresa de tamaño mediano, y lo que encontramos ahí fue un ambiente de angustia y de desesperación. Como digo, muy poca información disponible. Más de 30 mineros permanecen atrapados tras derrumbe en mina San José, en la región de Atacama. No se sabe si hay heridos, no se sabe si están con vida o si alcanzaron a llegar a urgencias, donde tienen oxígeno solo para 48 horas. En la chimenea, donde se está bajando, se produjeron En ese minuto en que ocurre el accidente, la gente va inmediatamente a la mina. A pesar de estar en medio del desierto, llegan familiares, se paran afuera de la compañía minera y empieza a llegar cada vez más gente. Primero eran 200, 300 personas y después terminamos con un campamento de un par de miles de personas. La gente quería inmediatamente tener información, no había ningún nivel de conocimiento respecto a lo que estaba pasando y, como digo, la empresa estaba bastante sobrepasada. Inmediatamente llegaron cuadrillas de rescate de empresas mineras que estaban en la cercanía y se armó un equipo de gente que quería ayudar y que estaba tratando de organizar un rescate de la manera que parecía más obvia, que era entrar por una chimenea de ventilación, bajar por esta chimenea y tratar de pasar donde estaba el derrumbe, que en ese minuto no sabíamos muy bien cómo era. Y como toda actividad o todo evento importante, inmediatamente se capturó la atención de los medios. Hoy día no hay ninguna actividad que estemos desarrollando que no hay que asumir que va a ser pública, que no va a estar en redes sociales y a través de distintos mecanismos en todos los medios a nivel mundial, dependiendo de la magnitud. Aquí llegaron muchísimos periodistas de inmediato. Cuando llegamos al final del rescate había más de 3.000 medios acreditados en esta situación. Y la verdad que lo que había pasado lo tratamos de deducir en el tiempo y con los geólogos llegamos finalmente a una conclusión de que lo más probable es que a través de los años, en esta mina, donde es cierto que se va formando un caserón, los que han estado en una mina saben que uno va haciendo túneles, va haciendo, excavando hacia donde están las vetas de mineral, se empieza a extraer y se empieza a formar una caverna. Y esta caverna crece y se forman distintos niveles de cavernas dentro de la misma mina con especies de losas que quedan afirmadas por pilares, que se van debilitando en el tiempo dependiendo de qué tanto se extraiga, ¿no es cierto? Si uno extrae mucho, los pilares van quedando más flaquitos y eso va ocurriendo. La teoría que en algún momento elaboramos es que quizás a través de los años se formó una especie de protuberancia en una pared interior de la mina, una protuberancia gigante, una especie de nariz, que quizás por el mismo terremoto del 2010 se fracturó y ese 5 de agosto del año 2010 se produjo un desprendimiento de esa nariz que cayó como una especie de guillotina directamente cortando
estos caserones, estos hoyos interiores y la ruta de acceso. Y por eso esto no era un derrumbe tradicional. Lo normal, como se ve en el tráiler de la película, es que las explosiones o los accidentes ocurren donde la gente está trabajando, es decir, estamos interviniendo la mina acá, estamos perforando, estamos poniendo explosivos y ahí ocurre el accidente. Acá no. Acá, cuando llegamos a bajar, en lugar de encontrarnos con un montón de rocas apiladas que podríamos quizás haber ido moviendo, tratando de armar un camino, poniendo estructuras metálicas, tratar de abrir el paso por el túnel, lo que nos encontramos en realidad era una verdadera pared de granito. Una pared que era esta guillotina que cayó, ¿no es cierto?, y cortó el túnel de acceso. Y como ven en esta fotografía, ahí hay unas rayas anaranjadas. Esas rayas corresponden a distintos momentos en que esta piedra estuvo más arriba. O sea, esta roca se estaba moviendo. En el tiempo, distintos días, con distintos movimientos se iba moviendo. Ahora, cada movimiento de esta pequeña roca, que estimamos que tenía el orden de 100 metros de alto por 100 metros de ancho y unos 30 metros de profundidad. O sea, una roca gigantesca, una especie de manzana puesta en forma vertical. Manzana me refiero a una cuadra de calles. Entonces no había cómo pasar acá, no había cómo poner explosivos o cómo perforar o mover esas piedritas para poder pasar. Y por eso que el camino más lógico, el primer intento de rescate, era a través de la chimenea de ventilación. Todas las minas, de acuerdo a normativa, debiesen tener 2 accesos. En esta mina, supuestamente, el segundo acceso era la chimenea de ventilación, pero que no estaba escalerada, por distintas razones que podremos comentar. Entonces, lo que dijimos, bueno, intentamos ese día sábado, yo llegué el viernes, ya el viernes habían intentado ver qué hacer y estas cuadrillas de rescate habían organizado un equipo que entrara a la mina, bajara hasta el nivel 400, que es donde estaba el bloqueo, se metiera por ahí, por la chimenea de ventilación, en rappel, y bajara más abajo de la zona de bloqueo y poder buscar si había algún sobreviviente o había alguien. Yo siempre digo que no teníamos en ese minuto ni a Brad Pitt, ni a Tom Cruise, ni a ninguno de los héroes de acción habituales para que llegara y bajara rápido en esto. Teníamos a Pedro Rivera, a Pablo Riveros, y la verdad que ellos, que lideraron el equipo que el primer día trató de bajar, lo hicieron bastante lento, porque esto era muy complicado. Aquí se ve iluminado, pero esto es realmente difícil. Y iniciamos ese proceso el día sábado en la mañana, y empezaron a bajar alrededor de las 10, 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde llevaban menos de 100 metros. Pero desafortunadamente con estos movimientos internos de la mina hubo que suspender ese intento por llegar abajo porque caían piedras y podíamos perder a los rescatistas, que eran 35 personas que estaban dentro de la mina ayudando a estos 2 que trataban de bajar en rappel por esta situación. Tuvimos que parar ese intento de rescate y aquí se produce un fenómeno que creo que fue fundamental. Para los que se acuerden, ese día sábado, cuando los mineros los rescatistas salen de la mina totalmente tiznados, llenos de polvo, yo estoy en la boca de la mina y salen llorando y me dicen, ministro, perdonen el chilenismo, estamos cagados, están todos muertos, imposible. Me abrazan y yo también me pongo a llorar con ellos y fue una situación muy, muy fuerte. Cuando llegué allá, lo que había era una tremenda desconfianza y por lo tanto las familias y todos los que estaban ahí no creían nada, creían que los mineros estaban muertos, que los estábamos sacando por otro lado. Habían rumores tremendos. Tuvimos una hija de uno de los mineros que me aseguraba que su papá la había llamado por celular. No había cobertura celular en ese minuto ahí. Le hicieron una pitanza, o sea, cosas de ese tipo pasaban en el día a día. Entonces, lo primero que hice cuando llegué fue decirles, miren, por favor, confíen en que la información que tenemos se las vamos a ir dando automáticamente. Y yo me empecé a contar con las familias primero cada 2 horas y luego cada 3 horas o algo así, donde les iba informando cada cosa que iba pasando. Hoy estamos armando los arneses para entrar al rescate, vamos a intentar por la chimenea, acaban de entrar el equipo de rescate, mire, lleva 10 metros, van bajando, y los iba informando. Por lo tanto, cuando decidimos parar esto y fracasar en este intento de rescate, yo tuve que ir afuera de la barrera, juntarme con en ese minuto más de 500 personas y decirles que habíamos fracasado, que no había posibilidad de continuar con ese rescate. Y siempre me acuerdo que en un grupo muy grande yo trataba de
no mirar, porque estaba muy tomado emocionalmente, de mirar por arriba. Y de repente veo a las hijas de Franklin Lobos, Carolina Lobos y Catalina Lobos, que en ese minuto tenían 17, 16 años por ahí. Y el recuerdo que tengo es que las veo llorando, pero no a gritos. Mucha gente lloraba y gritaba, pero ellas como que me miraban y le caían lágrimas de los ojos. Yo veía así como una especie de llanto continuo. Y te juro que veo eso y no pude seguir hablando. Fue una situación donde me quiebro y no puedo continuar. Y eso salió urbi et orbi por todos los medios en directo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque creo que fue fundamental. Hasta ese minuto lo que había era mucha desconfianza. El presidente Piñera había salido electo y había ganado en todas las regiones de Chile, salvo en la región de Atacama. La región de Atacama perdió. Una región donde el Partido Comunista es muy fuerte, donde la izquierda es muy fuerte, y obviamente nosotros con nuestras chaquetitas rojas no éramos los mejor ni los más bienvenidos en esta zona. Pero cuando se produce este quiebre, la gente, los familiares básicamente, como que enganchan con esto y sienten que de verdad nosotros estábamos ahí comprometidos con lo que estábamos haciendo. O sea, que nos importaba, que no estábamos por un tema de cámara y que estábamos efectivamente tratando de hacerlo mejor. Y eso fue muy importante para todo lo que siguió, porque de verdad los días que vinieron, todos estos días fueron realmente muy difíciles. Yo siempre digo que la gran decisión la tomó el presidente Piñera en la decisión política. Cuando ustedes lo escuchan a él, probablemente él cuenta mucho cómo él rescató a los mineros, pero creo que si algún mérito tiene, y en eso la película también es muy injusta con él, es que él tomó la decisión política que fue muy difícil de tomar. Yo, en su lugar, no sé si lo hubiese hecho. No es normal que un gobierno se involucre directamente en un desastre y trate de participar en forma directa. Normalmente pone un funcionario de tercer orden a cargo y trata de mantenerse al margen para evitar la crisis que se puede producir si las cosas salen mal, y aquí todo mostraba que podía salir mal. El presidente, que se quedó en Ecuador y después fue a Colombia, el día domingo decide volver y aterrizar en Caldera e ir a la mina. Esta foto es de cuando él está aterrizando, yo le estoy poniendo al día y lo estoy convenciendo de que no se junte con los familiares, porque él quería juntarse con todos los familiares. Imagínense la situación después del fracaso de ese mismo día, la gente estaba con el ánimo por el suelo y era sumamente peligroso que él se juntara con 500 personas, que podía pasar cualquier cosa. Así que logramos que él aceptara reunirse con 15 representantes de las familias, que lo hicimos entrar y protegidos, qué sé yo, y ahí tuvieron un diálogo, donde fue muy áspero, fue muy duro, fue muy difícil, pero él ahí dijo las palabras que repitió después varias veces, pero dijo: haremos todo lo humanamente posible por encontrarlo. En ese minuto él toma la decisión de comprometer al gobierno como un todo en esto, y en el fondo me da carta blanca. Muchas veces me preguntan por qué yo tenía carta blanca. Yo creo que es porque nadie más quería hacerse cargo de esto. O sea, si alguien hubiese querido, me hubiese dicho lo que había que hacer, yo le habría dicho: oye, por favor, ponte acá. Yo siempre digo, nadie quería estar ahí, incluyéndome. O sea, si yo hubiese podido irme, quizás me hubiese hecho. Bueno, y ahí empezamos a organizarnos. Yo la experiencia profesional que tenía era en el ámbito ejecutivo, había sido ejecutivo de empresas por 20 y tantos años, empresas grandes, con 100.000 empleados. Por lo tanto, organizar y liderar equipos es algo que había hecho toda mi vida profesional. Así que centralizamos ciertas funciones, definimos roles distintos y armamos una estructura que pudiese manejar esta situación. Los medios, las familias, los aspectos técnicos, las posibles soluciones, etc. Pero la verdad es que, ¿qué podíamos hacer? O sea, como digo, una alternativa era rescatar por la chimenea de ventilación, que de verdad era la opción que considerábamos más viable y la que empezamos a trabajar para tratar de avanzar. Y ese mismo día, sábado, mientras intentaban hacer los rescates, empezamos a pensar distintas opciones. Las obvias, ¿no es cierto? Ver si había otra entrada a la mina, si había una entrada antigua, etc. Pero también la alternativa de hacer sondajes que pudieran llegar a un punto más abajo del bloqueo y que pudiésemos de ahí tratar de contactar a algún eventual sobreviviente. No sabíamos si había nadie vivo. Y estas perforaciones era una opción que inicialmente, yo lo confieso, el día sábado cuando fracasamos, yo dije: traigan, mi jefe de gabinete, Luz Granier, que es extraordinaria, dije: oye, ¿dónde hay máquinas de sondaje cerca? Consiguió una en Copiapó, que la traigan.
abrimos una explanada, pusimos la máquina y el día domingo llegó, no sé si se acuerdan, con banderas, llegó la máquina, la pusimos ahí y la pusimos a hacer un hoyo, prácticamente sin saber hacia dónde. Pero en esto hay que manejar también las expectativas. Empezamos a conseguir más máquinas y empezamos a pensar cómo hacer. Pero esto era tremendamente improbable porque una máquina de sondaje tiene un nivel de precisión muy bajo. O sea, los que han trabajado en esto saben que un contrato de sondaje tiene un margen de error normalmente del 10%, como algo aceptable. O sea, si yo quiero perforar en esta zona, 10% de desviación se considera un buen sondaje. Bueno, aquí 10% de desviación en 700 metros son 70 metros de desviación. Para apuntarle a un túnel que tiene 4 metros de ancho por 4 de alto o 3,5 de alto, la probabilidad de hacerlo era muy difícil, muy improbable. Yo siempre he dicho, es como tratar de tocar una casa con una varilla o con un palo de 700 metros. O sea, de partida les va a tiritar el pulso. Así que empezamos a trabajar en eso, pero nuestra idea, y el día lunes, el domingo yo hablé con Nelson Pizarro, presidente de CODEL, con Gerardo Cofré, Nelson Pizarro era gerente, y le dije, ¿quién es el gallo que más sabe de minería subterránea en Chile? Andrés Ugarré. Y así el día lunes llega Andrés y bueno, lo pongo al día todo esto y empezamos a trabajar. Me dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es reforzar la mina por dentro, tratar de volver a hacer un intento por la chimenea de ventilación, porque la verdad que los sondajes es una apuesta tremendamente riesgosa. Y eso fue lo que empezamos a hacer, y de hecho Andrés estuvo fuertemente preocupado de eso, de cómo reforzar esto a través de castillos y estructuras que permitieran poder trabajar dentro de la mina en forma razonablemente segura. Y mientras él trabajaba en eso, las relaciones humanas se iban complicando, cada día las cosas estaban más difíciles, y yo tenía reuniones, ya no cada 2 o 3 horas, porque si no me pasaban reuniones, pero 2 veces al día, una en la mañana y una en la tarde, con los familiares, y les iba explicando lo que estábamos haciendo, lo que queríamos hacer. Ellos, obviamente, nos grababan permanentemente con teléfonos lo que estábamos diciendo. Aquí tengo un extracto, una grabación, no se ve muy bien, pero van a poder captar la idea de lo que pasaba en estas reuniones. Si un minero puede entrar por la boca de la mina, ¿por qué no lo deja? Las condiciones de seguridad han empeorado. No hay condiciones, por favor. Cuando abrieron esta mina, una vida cerrada, es una máquina para hacer un acceso nuevo. Tenemos que comprobar, ¿cierto? No importa, trabajo, viejo. Nosotros no podemos autorizarlo, no es parte de nuestras atribuciones poder hacer. Como ustedes pueden ver, las decisiones estaban todas cuestionadas y lo que aquí en esta reunión en particular querían era que le pasáramos maquinaria pesada y explosivos porque ellos iban a hacer un túnel. Los familiares, ellos mineros, iban a hacer un túnel ellos directamente. Ustedes son todos ingenieros, o buena parte ingenieros, saben lo que cuesta hacer un túnel a 700 metros con la pendiente razonable para poder entrar. Son varios kilómetros de túnel. No es trivial hacer. Y por tanto, estuvimos muy complicados durante 16 días donde tuvimos puro fracaso. Ese primer sondaje que pusimos, a los pocos ratos estaba apuntando para Timbuktu. Los demás se nos rompían las cabezas los martillos, llegábamos a una galería que no estaba en ningún plano, pasaba de todo. Y efectivamente no habíamos logrado hasta el 20 de agosto que ningún sondaje llegara más allá de los 500 metros. Y esto hacía que la presión fuera cada vez mayor. Que se están realizando con las máquinas de sondaje. Realizaron una especie de manifestación, como vemos ahí en las imágenes, ahí durante algún tiempo protestando, porque quieren insistir con esto de que puedan ingresar hasta donde está la barrera que impide el paso. Que se están realizando. Esta manifestación fue el día 20 de agosto, justamente, me acuerdo porque es el cumpleaños de mi hijo, menor de mis hijos, y yo me fui a Santiago a las 7 de la tarde, fui a salvar y llego a las 9 haciendo la televisión y está esta manifestación donde los gallos querían entrar y forzar las barreras y me llamaban para ver si usaban la fuerza pública para sacarlos de... Bueno, gracias a la relación que habíamos establecido, por eso mencionaba, llamé a los líderes, empecé a conversar con ellos y finalmente desactivamos esta actividad. Pero seguíamos trabajando, tratando de rescatar de adentro y haciendo los sondajes. Ese día 20 de agosto fue el primer sondaje que pasó de los 500 metros más abajo. Llegó a 600 metros, 650, 700, 720,
Después supimos que había pasado a 1 metro. A 1 metro uno lo estuvo. Los mineros abajo, y lo podrá comentar luego Raúl, dicen que sintieron ahí la piedra machacándose al lado. Fallamos. Pero afortunadamente, el 22 de agosto vivimos una verdadera epifanía. Estamos bien en el refugio Los 33. Estamos bien en el refugio Los 33. Bueno, esos ojos que están ahí dieron la vuelta al mundo. Todas las familias decían que eran los ojos de su minero. La crónica decía que eran los ojos de Raúl, todos decían que eran los suyos, pero en realidad ese es Luis Ursúa, el jefe de turno. Y la realidad, lo que pasó ese día, bueno, yo me había ido a dormir, me despiertan como a las 5:30 de la mañana, dicen, rompimos que habíamos llegado a alguna parte. Teníamos toda una serie de protocolos establecidos que íbamos a hacer. Bueno, yo parto, a esa hora no llamé al presidente, le mandé un mensaje, le dije que hemos roto, partimos a ver la máquina y empezamos a sacar la tubería de la máquina de sondaje, que como ustedes saben, sacar 700 metros de tubo toma su tiempo, no es trivial. Así que alrededor de las 2 de la tarde, por ahí, empezamos a sacar la cabeza del martillo. Cuando estamos sacando eso, estamos ahí, ustedes ven, estoy al lado de Cristian Barra y otra persona, y sale una cabeza, digamos, la última tubería sale pintada roja. En las minas hay pintura abajo. Digo, viene pintada. Y le digo, ay, ¿está pintada? Me dice, no, ministro, estaba limpia, estoy seguro. ¿Estáis seguro? Bueno, ¿estáis seguro? Se nos salió el corazón, o sea, había alguien ahí. Y cuando termina de salir la cabeza, en la cabeza venía amarrada una bolsa amarilla de supermercado, así, plástica, que dan en las ferias. Y yo la empiezo a sacar, todo esto con el corazón latiendo a 5.000 bits por minuto. Y ahí venía una carta de Mario Gómez a su mujer Linanet. Y yo la empiezo a leer y era personal, venía toda mojada. Y mientras estoy en eso, alguien mira por los orificios de la cabeza del martillo. Las máquinas de aire reverso tienen martillos que tienen 3 orificios. Uno donde entra aire y 2 donde sale el aire. Y ahí adentro venía un papel que me lo pasan y ahí se ve en el video que lo leo y dice, estamos bien en el refugio Los 33. Y ahí todo el protocolo que teníamos y todas las normas que habíamos planteado se fueron a la paila. La gente partió corriendo para abajo, todo el mundo... Porque la verdad nos habíamos preparado para casi todos los escenarios. Podían haber situaciones complicadas, podían haber heridos, muertos, situaciones bien duras, pero la verdad es que nos habíamos preparado para una situación donde nos llegara un mensaje que estaban todos bien y felices. De hecho, tan divertido que cuando logramos establecer comunicación y mandamos un citófono, y yo llamo para allá, me contesta, aló, sí, soy Lawrence Goldman, ministro de Minería, y me dicen, ya, un momento, Lucho, el ministro. Fue así de divertido. Bueno, después que los encontramos, la verdad que ya vimos luz al final del túnel. Si antes no quería estar nadie ahí, a partir de este día todos querían estar ahí. El ministro de Obras Públicas quería pavimentar camino, el ministro de Cultura quería hacer títeres, la ministra de la Mujer charlas para las señoras, todos querían estar ahí. Eso muestra lo que siempre se dice, ¿no es cierto?, que los fracasos son huérfanos y los éxitos tienen muchos padres. Ahora, es interesante entender y analizar por qué tuvimos éxito. O sea, el éxito no fue una cosa de suerte. La verdad que el gran mérito es de los ingenieros de sondaje, que empezaron en estas reuniones de trabajo que empezaron a medir los sondajes y a medir las desviaciones. Aparentemente la roca en el desierto de Atacama o en esa zona es bastante homogénea. Y en esta reunión de repente, en la película aparezco yo con la idea genial, pero no es así,
alguien, y no recordamos, empezaron a pensar y decir, oye, ¿por qué no empezamos a considerar las desviaciones cuando apuntamos con las máquinas de sondaje? Y a esas alturas probábamos cualquier cosa, les puedo contar después todas las ideas que habían y qué sé yo, pero ok, yo dije, ok, empecemos a apuntar considerando estas desviaciones. Y con este sondaje con chanfle, como digo yo, que apuntamos para acá para llegar acá, porque los sondajes se desvían hacia la derecha, no por razones políticas, sino que por la rotación, y hacia abajo, por el peso. Entonces, con esos dos elementos se empezó a calcular cuánto podía ser la desviación en los metros que necesitábamos perforar, y así llegamos hasta un vértice de un túnel con una de las bodegas o refugios que habían establecido abajo. Y la demostración de que no fue suerte es que eso fue el 22 de agosto, pero el 23 llegamos con un segundo sondaje, y a los 2 días después llegamos con un tercero. Entonces, efectivamente, estos jóvenes, estos señores y señoras, que habían varias mujeres, aprendieron a tirar sondajes con chanfle. Y como teníamos 3 orificios ya, empezamos a mandar elementos de suministro. Uno de estos orificios lo usamos para mandar estas palomas, que eran tubos de acero que llevaban adentro distintas cosas. Mandábamos camas de campaña, hasta un proyector de video, distintas cosas que conseguíamos con diferentes personas que podían mejorar la vida. Todo esto había sido planificado en todos estos tiempos mientras ordenábamos todo esto. Bueno, nos entreteníamos en pensar todo este tipo de cosas, cómo lo íbamos a rescatar, si los encontrábamos, etc. En un segundo orificio mandamos agua, luz y aire, porque abajo la temperatura sube más o menos más de 1 grado por cada 100 metros. O sea, abajo habían 30 y tantos grados y con una humedad del 90 y tantos %. Entonces le mandamos aire. Y el tercer edificio había quedado vacante. Y dentro de estas líneas de vida habíamos también pensado la solución del rescate. Habíamos visto en un rescate en Alemania de unas minas de carbón que había ocurrido unos años atrás, como en la década de los 70, que habían mandado una jaula para abajo, era 70 metros, pero habían mandado una jaula y ahí subió la gente y la rescataron. Entonces inventamos esta cosa de la cápsula Fénix, que la diseñó la ASMAR. Todos le pusimos un poco de colorete, yo le puse las ruedas. Esa fue mi contribución. Bueno, hicimos varias cosas con esta capsulita y diseñamos la forma en que íbamos a meter esta causa. Y para eso, la primera solución que habíamos definido era con una máquina race borer, de más o menos el diámetro que necesitábamos, que va perforando, busque agua normalmente, va perforando, pero es muy lenta. O sea, el tiempo proyectado para esta máquina era alrededor de 150 días para llegar 700 metros para abajo. Dentro de las opciones me dijeron, mire, la papa, ministro, son las máquinas petroleras. Esas hacen los hoyitos rápido. Sí, pues supongo que sí, será en el desierto del Sahara, que será arena o arcilla, pero en la roca granítica del desierto de Atacama, la verdad que esta máquina, que es una máquina gigantesca, se demoraba 120, 90 días, una cosa así. Pero nuevamente los ingenieros de sondaje llegaron y me dijeron, ministro, ¿por qué no hacemos una prueba y tomamos el hoyo que tenemos, el tercero que no lo estábamos usando, lo enanchamos de los 11 centímetros que tiene a más o menos 25 con unos martillos que tenemos acá, mandamos a hacer un martillo grande para el diámetro que necesitábamos para meter la cápsula, mientras tanto, y después lo volvemos a enanchar con esto. Yo pregunté, ¿cuánto cuesta? Pues, a esta altura ya había que empezar a pensar un poquito cuánto era, y valía como $1 millón adicionales. Y dije, bueno, para tener una opción adicional me pareció un costo-beneficio razonable, vamos con la opción. Valía $1 millón los martillos, en realidad la máquina le puso Coyahuasi, etc. Y finalmente, esa fue la opción más rápida, nos demoraron 53 días, a pesar de que de repente en la segunda pasada se trabó la cabeza del martillo y no la podíamos sacar. Así que la habíamos todo. Y nuevamente ahí la solución es ingeniosa. A alguien se le ocurrió que hiciéramos una corona invertida, alguno lo ha hecho alguna vez, la pusimos en la máquina, llegó abajo, se cerró, sacó el pedazo que se había roto y lo logramos sacar y poder seguir haciendo la perforación. Bueno, así que después de 53 días, finalmente, el 12 de octubre,
manifestar mi agradecimiento a las cientos de personas que han trabajado en estos 69 días para llegar a la etapa que estamos viviendo hoy. Pero principalmente, presidente, yo quiero agradecerle a usted el privilegio de ser parte de su gabinete y que usted me haya encargado y nominado a esta tarea, que me llena de orgullo, me llena de satisfacción y que de verdad creo es un ejemplo para el país entero. Muchas gracias. A mí me gusta poner ese video porque ustedes no saben, pero probablemente no saben, ese podio que está ahí tiene el escudo de Chile, que es el podio presidencial. Solo ese tiene el escudo de Chile. Bueno, ahí hablé en el podio presidencial con una edecana al lado, digamos. Fue lo más cerca que estuve de la presidencia de Chile. Entonces, me siento orgulloso, lo tengo para mis nietos. Ese. Bueno, el 13 de octubre finalmente sacamos los 33 mineros, sacamos a los 6 rescatistas que habían bajado a ayudar en el proceso, y sacamos uno muy importante que está ahí con su señora Carolina, mi querido amigo Raúl. Esta foto por coincidencia no la puse para esta charla, la he tenido siempre, porque la encuentro extraordinaria. Y logramos sacar finalmente a todos sanos y salvos y tuvimos éxito en esto. Y haciendo unos comentarios finales para terminar, yo trato de analizar por qué tuvimos éxito, y aquí dándole una mirada un poquito más empresarial, ¿por qué tuvimos éxito acá? Yo digo, mira, en general uno necesita tener una misión clara y bien definida, porque cuando no hay una misión clara no se pueden hacer planes, sin planes es difícil tener resultados, sin resultados se produce la frustración y uno cae en la inactividad. Por lo tanto, este círculo virtuoso hay que romperlo, y aquí el presidente definió claramente la misión. Vamos a hacer todo lo humanamente posible por encontrarlo. Esa misión estaba muy bien definida. Segundo, desarrollamos un equipo multidisciplinario de gente tremendamente motivada y comprometida. La motivación no es siempre fácil, porque incluso acá, o sea, los primeros días todo el mundo, y si yo a ustedes les digo, mira, tenemos un accidente, vamos a ayudar, todos van a ir corriendo. Pero a medida que pasan los días y las cosas salen mal, mantener esa motivación, mantener el avión a flote no es un tema trivial. Hay que, en general, en las organizaciones tratar de alinear los objetivos personales con los objetivos de la gente. No voy a expandirme mucho en eso, pero el tema motivación es difícil. La gente, por ejemplo, que al principio había puesto los baños químicos gratis, a los 10 días me decía, ministro, bueno, yo ya tengo 10 días acá y no me pagan ni uno, etcétera. O sea, vamos enfrentando un montón de otras cosas. El tercer elemento es no solo tener un equipo motivado, sino que también tenemos que tener el conocimiento, la experiencia y la humildad necesaria en esos equipos. Aquí formamos un equipo con gente de empresas mineras distintas, con gente de la Armada, gente del GOPE, distintos profesionales médicos, psicólogos, psiquiatras, un equipo muy interesante de gente que trabajamos muy duro y que entendía que las soluciones a veces eran estructuradas y claras, pero a veces las soluciones más simples, como este tema de la corona que les contaba, para sacar, probamos con electroimanes, probamos con 50.000 cosas, pero finalmente una solución de tarrito fue la que nos permitió sacar y rescatar la perforación que estábamos haciendo. El cuarto elemento que es clave, y yo creo que ustedes lo han vivido, que es la resiliencia. Para mí este es el más importante. En cualquier organización, cualquier tarea importante, tener gente que es capaz de enfrentar la adversidad sin echarse a morir es fundamental. Cuando en un equipo está lleno de gente que te dice, no, si yo dije que esto iba a pasar, no, esto no se puede hacer, muy difícil. Ahí las cosas van a funcionar, porque las cosas no salen bien a la primera y a veces ni a la segunda. Es necesario tener resiliencia para poder enfrentar. Y lo tercero, o lo último, perdón, lo quinto, un liderazgo efectivo, un liderazgo capaz de generar a este equipo que se está produciendo. Y en definiciones de liderazgo hay muchas. Hay una que a mí me gusta mucho y la voy a destacar aquí, es el arte de motivar a un grupo de personas para alcanzar un objetivo común. Y me gusta porque creo que de verdad el liderazgo es un arte, no es algo que se pueda aprender, se podrá entrenar un poco en gente que tiene ciertas características, pero hay temas que van asociados a la vida de una persona más que lo que puede aprender en un libro. El arte de motivar
a un grupo de personas. La motivación, como dije, es fundamental en torno a un objetivo común, que es la clave de lo que se quiere lograr. Y creo que todos tenemos la capacidad de liderar. Hay distintos liderazgos que son necesarios en distintos momentos del tiempo. Hay liderazgos autoritarios, hay liderazgos que tratan de aglutinar, hay liderazgos participativos. No hay un solo tipo de liderazgo que es el correcto. En el fondo, uno tiene que enfrentar distintas situaciones con distintos tipos de liderazgo. Y los verdaderos protagonistas de la historia son estos 33 caballeros que están en esta foto y la primera dama que está ahí. Y como les contamos al principio, Hollywood tiene su propia versión de la historia. Y aquí nos representaron varias personas. Por ejemplo, al presidente Piñera lo representó Bob Canton, a María Segovia la representó la ganadora del Oscar, Juliette Binoche, a Mario Sepúlveda lo representó Antonio Banderas, a Alex Vega lo representó Mario Casas, un actor español, a Luis Ursúa lo representó Diamond Louis Phillips, que es un actor muy conocido. Andrés Ugarrao lo presentó John Byrne. Y a mí me representó Rodrigo Santoro. Y la verdad que salvo que él tiene 10 años menos, mide 10 centímetros más y pesa 10 kilos menos, salvo eso somos igualitos. Ahora voy a dejar con ustedes a nuestro querido Raúl. Aquí tienen dos versiones de Raúl, cuando estaba en la mina y ahora nuestro Raúl. Así que a él lo habría representado Brad Pitt si lo hubiésemos traído a la película. No todos fueron representados, Raúl podrá contar, pero todos querían salir en la película, pero efectivamente tener una película con 33 protagonistas es imposible, entonces se agruparon características de varios en un par de personajes nomás. Raúl, si hubiese estado representado, habría sido representado por Brad Pitt. Así que, sin más, les dejo aquí a Raúl, que nos va a contar su mirada, ahora, como digo yo, desde abajo. Bueno, mi nombre es Raúl Bustos, soy uno de los 33 mineros de Atacama. En un acierto estuve trabajando en ANMAR. ANMAR es una empresa que los construyó la cápsula nosotros, pero aparte de eso generó empleabilidad en realidad. Antes de estar en San José estaba trabajando con ellos. Igual los sueldos son relativamente bajos, entonces uno de repente va a andar más o menos equiparado, va al mercado, trata de buscar alguna experiencia donde paguen mejor, ¿no es cierto? Entonces el norte se caracteriza por eso. En su momento estuve siempre tratando de buscar algo de planta, pero nunca se había dado y comúnmente trabajaba en realidad tratar de establecerme, pero siempre volver al sur. Yo soy sureño, entonces el tema de los mariscos me vuelve loco eso. Es algo que no me deja salir de mi zona en realidad. Yo siempre he estado yendo para todos lados. En realidad, y ese después de ANMAR ocurrió el terremoto. Entonces tuvimos ANMAR se inundó completo, naves, barcos en las calles. Entonces había una necesidad de dejar bien establecido ese tipo de trabajo y buscar una alternativa nueva. Generalmente tenía varios contactos. Uno generalmente cuando trabaja en faena se mueve por distintos contactos, personas que conocía o que te han visto trabajar. Entonces, la especialidad mía es técnico mecánico, entonces generalmente trabajaba comúnmente con equipo hidráulico.
Entonces, en interior mina o afuera, tú generalmente haces una manutención personalizada para ese tipo de cosas, entonces tenéis que tener algún tipo de conocimiento. Y gracias a Dios hice la práctica allá en el norte. Y tocó Armamit, en realidad, una empresa que estaba nueva, era unos dueños nuevos. No me acuerdo el nombre del dueño en este caso, pero puta, cuando quedamos encerrados quedó horrible porque estaba empezando, tenía 2 equipos nuevos, interiores, minas, y estaba, como se dice, no lo voy a decir mejor, pero estaba ahí como partiendo. Se dio por un contacto, llegué por un contacto y necesitaban personas especializadas para hacerle mantención. San José. Al tiro me metí a internet, la mina tenía 100 años de exploración, una nueva, yo dije, está pero espectacular en seguridad, tiene 100 años, así que vamos a andar súper bien. Pero la primera impresión que tomé fue un prevencionista. Cuando llegué, el prevencionista me dijo, con esas palabras, ¿tú has trabajado en yacimiento? Sí, mira, yo hice mi práctica acá, ya tengo conocimiento, pero, entonces me dijo, vamos a andar rapidito. Y justo era día viernes, me acuerdo. Él tenía que, en ese momento, bajar, o sea, tenía que ir a ver a su familia, claro, lo normal, pero esa conducta como que me llamó la atención. Yo dije, algo está pasando acá, no pueden, en realidad no era la... Estaba ahí entrando a una empresa y un prevencionista digo, entonces hagamos la cortita y ya firma acá nomás. Algo así pasó. Solamente porque le había dicho yo que en su momento había trabajado en yacimiento e interior mina. Entonces, de ahí como que empezó la cosa, lo extraño. Después de trabajar 4 meses y 2 ingresando a mina, fue un día miércoles. Yo no viajaba en avión, me acuerdo, viajaba en bus, en Salón Cama sí, pero viajaba en bus. Yo tenía que viajar el miércoles porque tampoco la empresa, como estaba partiendo, no te generaba pasaje, entonces me pegaba más o menos 15 horas en bus, que no era poco. Entonces, justamente en ese momento, cuando voy a ir a viajar el miércoles, María Paz, que es mi hija, tiene 4 horas, ahora tiene 19, se me puso a llorar. Un escándalo que tenía. Me acuerdo, nosotros le dejamos una nana, porque mi señora también trabaja, entonces le dejamos una señora que lo ha acompañado siempre, hasta la fecha todavía está con nosotros. Y a esa señora le decía, no, pero si tu papá va a trabajar, no te preocupes, va a trabajar, no, pero papá no te vayas. Hasta el día de la fecha, me arrepiento de no haberle hecho caso a mi hija, por un sentido de que me estaba avisando. Y de repente cuando pasen esas cosas, por favor, tómenle la atención, porque en este caso, si no hubiera sido por la gestión del gobierno o de Lorenz, yo no estaría contando la historia. Así que es un tema fuerte para mí. Pero en ese momento, ya viajé el miércoles, viajé ahí como a duras penas, ya alguna pausa acá o algún regaño por el tema, preocupado, ¿cachai?, por lo que había pasado, pero llegué. Y justamente había una celebración familiar el día sábado, me acuerdo, en Talcahuano. Y yo cuando llegué, al tiro hablé con mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Mira, tú me puedes dar un día, me pego el viaje en avión, ya había comprado los pasajes más o menos, para volver, y darle la sorpresa a una sobrina que cumplía 15 años, porque quería que estuviera y yo era más encima era el padrino, entonces quería darle la sorpresa. Y al final no pude. Aún así, ya me habían autorizado, pero ese día viernes quedamos atrapados. En realidad, pongo esa foto porque es una foto sumamente invasiva y más o menos se da la realidad que estuvimos ahí. Ese día teníamos que intervenir un equipo, cuando llegamos, que había quedado fuera de servicio el turno anterior. Entonces, ¿qué pasó? Que
los colegas mecánicos en realidad turno de noche se querían ir y lo dejaron tirado, ¿no? Y para nosotros evitar, porque los pagaban generalmente por disponibilidad. Por disponibilidad del equipo, entonces uno, mientras más rápido sacaba el equipo, más era bueno ese porcentaje. Y te incrementaba más o menos el sueldo. Entonces llegamos, ingresamos a mina y lo encontramos con el equipo que estaba con 2 neumáticos afuera, más encima. No sé, lo habían dejado casi a media. Entonces lo demoraba un poquito más, bajamos alrededor de las 10 de la mañana más o menos. Y Lores no lo contó, pero el yacimiento era como un helicoidal. Tú cuando bajabas de la camioneta era como que si estuvieras doblando siempre. Era súper extraño la bajada. En algunos lados tenía como una rampa, pero cuando tú bajabas era como si estuvieras dando vueltas. Tú colocabas el manubrio en este sentido y era ahí como si estuvieras bajando. Y en su momento los demoramos en llegar porque el eléctrico tuvo que ir a buscar otra herramienta para reparar. Pero en ese momento estábamos esperando esa herramienta y sentimos un estruendo. A modo de referencia, nosotros lo mirábamos como de abajo hacia arriba el yacimiento, pero nosotros interveníamos equipos donde había una zona de más ventilación, que era el nivel 219. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que tú tenías más ventilación porque la temperatura era horrible. Tú no podías andar mucho rato con una polera porque se te empezaba a humedecer. Tú tenías temperatura y aparte tenías humedad. Entonces, por eso las condiciones que teníamos nosotros abajo y salían en todos lados porque no podíamos estar con una polera más o menos. Entonces, ¿qué pasó? Ocupamos esa zona para intervenir equipo. Pero en su momento, cuando estábamos esperando esa herramienta que les conté, sentimos un estruendo completo, un polvo que ingresó por el lado del tubo. Nosotros teníamos justo una chimenea al final, por esa misma ventilación que había. Y por eso salió un volcán de tierra y a mi jefe, que pesaba más o menos 85 kilos, lo desplazó como 2 metros. Y yo al lado de él, pues sí, era más súper flaco. Entonces, ¿qué pasó? Que yo atiné rápido y me metí debajo del equipo. Y empezaron a caer piedras. De repente ya salgamos de acá, empezamos a salir y el equipo quedó completamente enterrado. Ahí ustedes ven hecho una foto interior mina y ese equipo nosotros lo estábamos interviniendo. O sea, en su momento pensamos que podía caer un planchón, porque generalmente en el norte se denominan planchones, que son bases del mismo túnel que se desploman, tipo guillotinas, como lo que ocurrió en el bloque. Y alcanzamos a arrancar. Llegamos justo a la estocada, que eran como unos 6 metros a la salida de la rampa, y justamente venía subiendo el cabro de la camioneta que andaba buscando que era Illane, el eléctrico que teníamos. Y llegó y le dijimos, oye, vamos a ver qué pasó, todo el tema. Lo juntamos como pollo, las piedras cayendo por todos lados, y empezamos a buscar. Algunas no se habían ni enterado. Algunos que estaban en producción, que estaban trabajando, no se habían enterado, entonces empezamos a carrear y a subir. Justamente llegamos a un punto que era como el 3.15 más o menos. 3.15, subimos como 2 curvas y lo encontramos con el bloque. En su momento dijimos, uy, ¿y esto quién lo puso acá? Ahí nos dimos cuenta de la envergadura. Yo cuando vi el bloque que estaba tapando la rampa completa, yo dije, se me cayó el cerro. Y ahí empezaron los temas, oye, hay que salir, empezaron las desesperaciones, todo ese tipo de cosas. Y lo empezamos a ver, las deficiencias que teníamos. Allá comúnmente no usaban trompa. No sé por qué no les gustaba usar trompa. Y había mucho polución, mucho polvo. Aparte la ventilación era súper mala. Entonces, la particularidad que me tocó ver fue eso. Entonces tuvimos deficiencias con eso, sobre todo los problemas que hay ahora con sífilis de algunos colegas fue debido a eso. En este caso, los yacimientos, las chimeneas de ventilación
como dijo, las rutas de escape que eran, las estuvimos viendo y estaban obstruidas. En algún momento subimos por una, que ahí está, tuvimos que colocar una Manitou. Estoy más joven, ¿eh? En ese lugar tuvimos que hacer espacio, colocar una Manitou que teníamos abajo, que se había quedado con nosotros enterrada, y una escalera para llegar a ese nivel, porque no teníamos nada, no teníamos cuerda, nada, para ver en qué condiciones estábamos. Y vimos en realidad que no tenían escalera. Y las escaleras que habían era una escalera colgante, no estaba ni fija. Entonces, en este caso el supervisor, yo me encontraba con condiciones de subir, quería ver qué pasaba. Me caracterizo por eso, por generalmente informarme de lo que está ocurriendo, entonces soy bien observativo en ese aspecto, entonces quería saber lo que pasaba. Y la oportunidad era subir al otro nivel que estaba bloqueado, entonces no le hice caso al jefe, me acuerdo, y llegué y subí. Fui el segundo en subir. Mario Sepúlveda fue el primero. Mario era más loquillo que yo en todo caso, pero yo fui tratando cauto de ver qué pasaba. Claro, y cuando íbamos subiendo el tema con escala, a mí se me soltó un desprendimiento en el hombro, pero pensé que era en realidad la roca es muy dura y muy pesada, entonces sentí un peso por lo menos de unos 5 kilos, y venían con el colega abajo. Entonces lo único que atiné, le dijo, oye, sé que bajen, tengo algo y estoy aguantando, y más encima a mano y pie sujetando la escalería porque no estaba fija. Entonces era sumamente complicado. Yo dije, se cae alguien, se me mata un viejo acá, y se empieza. Al final, gracias a Dios bajaron. Como fue más o menos en el inicio, bajaron y al final subí yo con Mario, ¿no? Y ahí después fui un poquito más de cuidado, pero eran alrededor de 30 metros la chimenea, y así a puro físico, casi. En su momento llegamos y encontramos lo mismo. El tema ahí era que el derrumbe lo había ocasionado. Nosotros estábamos, como indico ahí, en la zona de trabajo, que era donde nosotros habíamos ingresado. Y subimos y lo encontramos con eso. Lo encontramos con el bloque. ¿Qué pasó? Que esa como espacio no se comparaba a lo otro que teníamos abajo. Entonces era sumamente invasivo eso, no podíamos estar ahí. ¿Por qué? Porque era sumamente estrecho. O sea, yo llevo a los viejos y algunos se me matan en el camino, o de partida no hubiera estado un tema psicológico fuerte. Así que optamos, con Mario hablamos, no, hay que bajar y hay que explicarle qué pasa. Después de agotar eso, empezamos a juntarnos, a reunirlos, a ver qué es lo que había que hacer. Y lo primero que había que hacer era aguantar. Entonces empezamos a ver distintas maneras y a ver lo que teníamos. En realidad no teníamos mucha comida, en realidad para mí no era comida, en realidad era un té que podíamos tomarlo en algún día, pero en su momento ahí es donde cuestionamos el tema por Senajamín, que es un ente del Estado, y que está fiscalizado en realidad, bueno, todos sus ingenieros, todos salen de ahí para en realidad para ver las inspecciones, y ese yacimiento no estaba acorde. Yo creo que más allá de que ellos hacían ese tipo de inspecciones, no eran en realidad coherentes con lo que informaban, porque estaba horrible. Ese era un sismógrafo que estaba dañado. En ningún momento estuvo funcionando. Lo empezamos a juntar, como dije, 17 personas, ahí se fueron sumando más, pero lo que les comentaba, los leones siempre se agrupan para trabajar en conjunto y en este caso dominar la presa. Florencio trabajaba a la mano con Don Luis y yo trabajaba ahí estoy yo, ahí, con Juan Carlos, con Richard y con Illane. Después se empezaron a sumar de la familia de Floro, que era Renan, con el cuñado,
y nuestro líder espiritual más un operador de camión que teníamos que se enyuntó con nosotros, le gustó la manera que estábamos realizando las cosas. Y bueno, lo importante de don José Enrique, porque fue siempre en la parte espiritual. Él era pastor. En su momento lo juntábamos todos los días a las 12 para dar gracias, porque siempre es importante dar gracias por lo que en ese momento estábamos con vida. No teníamos nada, teníamos agua sucia para tomar, pero estábamos con vida, entonces había que dar gracias. Y yo desde esa fecha sigo dando gracias por estar acá, en realidad. Se empezó a formar ese grupito de leones para trabajar en conjunto con lo que estaba por venir en realidad, que eran unos golpes de Estado que ocurrieron golpes de Estado, aunque usted no crea. Querían derrocar al presidente de la nación. Justamente habían 4 familiares que trabajaban juntos en la mina y se devolvieron un turno de noche, los Rojas. Y ellos, porque se quedaron en una celebración el día anterior, me acuerdo, tuvieron que devolver. Ellos estaban de noche y se tuvieron que quedar el día para devolver el día que habían celebrado. Y esas personas, como no las conocíamos nosotros, no estábamos generalmente en los turnos, los que fueron los que causaron un poquito más de problemas. En realidad, quién la tenía y cosas así. En realidad, cositas de macho que uno entiende. Pero al final lo hicimos ver, lo hicimos entender que nosotros éramos universo. Aquí el Richard, ustedes lo vean y sale re poco el Richard, pero el Richard es muy bueno para los combos. Y el Floro igual. El Floro se tiraba por lo menos a 3 cuando habían de repente discusiones. Bueno, mi guachito va. Entonces yo estaba detrás por si acaso, siempre me ganaba de espalda, para ver qué pasaba. En realidad yo siempre cuidándole la espalda al Floro, pero el Richard no, se quería cascar a varios. Y boxeaba el Richard. Así que estábamos más o menos en condiciones de aguantar cualquier tipo o de sublevamiento minero que hubiera ido. Así que tratamos en realidad el grupo se formó solo. La familia es fundamental, la familia te llena y nosotros como éramos grupo de trabajo, estábamos siempre trabajando. Él trabajaba con nosotros en Armamit igual, yo Armamit. En realidad no es por decirlo, pero teníamos un poquito más conocimiento, siempre los estudios siempre han ayudado en todo. Teníamos un poquito más conocimiento, Juan Carlos en su momento de las conversaciones me decía que si lo encontraban con un sondaje podíamos aguantar. Y siempre estábamos eso, aparte de cocinar y todo el tema. 17, mensaje de esperanza. Estábamos, me acuerdo, pernoctando, sacando todo tipo de cosas para tratar de tener la visibilidad de un vagabundo, por lo menos. De tener algo cómodo para sentarte, no sentarte de glúteo en las piedras, ¿cachai? Y generalmente tratar de estar un poquito más cómodo. Entonces los camiones sufrieron, las baterías sufrieron el tema por la luz, los camiones por el tema de los asientos, las camionetas, las partes de atrás, los chasis, colocando ahí para tratar de dormir un poquito a la luz de las velas, o sea, a la luz de las estrellas, en realidad, pero no teníamos. Aún así teníamos iluminación, generamos iluminación en realidad con los mantenedores y los eléctricos sabemos cómo generar una baja intensidad al menos, pero con batería. Entonces por ahí preguntan siempre, oye, pero estaban oscuras. No estábamos oscuras. Teníamos un pasillo más o menos de alrededor de 10 metros con luz y teníamos 2 baterías ahí para que las cargábamos con el mismo petróleo que había quedado de los equipos. Entonces generábamos esa carga de batería, nunca estuvimos a oscuras. Si hubiéramos estado a oscuras, no hubiera sido otra cosa, yo creo. En su momento, ese mensaje que sale, lo escribió, como dijo Lorenz, una persona que era sumamente místico. Nadie se enteró de que escribió ese papel. Nadie se enteró. Él era una persona súper para adentro,
súper sociable igual, sí, pero una persona agradable, nunca te decía malas palabras, ¿cachai? Pero es un operador de un jumbo que estaba abajo, que era por otro subcontrato que estaba. Así que por eso que de repente no estaba con nosotros, pero se juntaba con Franklin Lobo. Franklin jugaba la pelota lindo ese viejito. Todavía juega ahora. Está mañoso, pero todavía sigue jugando. El otro día me contaron. Tuve cumpleaños hace poco. Y justamente ese día estábamos hablando con el Floro. Nos llevamos súper bien con el Floro. Aparte, tenía una percepción de la vida más o menos muy similar a la mía. Siempre yo me he considerado una persona en realidad de tratar de salir adelante, y Floro era sumamente humilde, pero también siempre trató de tirar para arriba a su familia y todo. Y en su momento hablábamos mucho de eso, de la familia, de los hijos. Yo estaba más preocupado en realidad de los míos, pero que de mi señora en realidad. Eso se los cuento a ustedes, ¿no? Que no lo sepa la Coca, porque si no... estaba preocupado más de los malos niños. Y ahí conversábamos unos temas, y ese día me acuerdo que estábamos pernoctando justo en la esquina del túnel. Estábamos pernoctando en la esquina del túnel donde subía la rampa. Y yo le decía a Flora, mira, el sondaje este está como más, lo escucho más cerca. Porque en su momento Loren dijo que estuvimos como a 1 metro de que nosotros lo seguíamos. Seguíamos los sondajes, oye, no, y bajamos y lo seguíamos siguiendo, y al final nunca reventábamos, siempre se iba por la roca sólida, nunca llegaba a una estocada, y nosotros teníamos hartos túneles más abajo. Llegaba y se perdía, llegaba como a los 900, y ahí después dejaban de perforar. Se pasaron. En su momento, ese día cuando estábamos pernoctando con el Floro, yo le dije, mira, había unas luces, parecía a esta. Y yo le dije, Floro, mira, si revienta de aquí a acá, te pago un asado yo. Pero si revienta de aquí a acá, me lo pagáis tú, pues. Ya, pero ¿de cuánto asado? Y empezamos a cocinar, empezamos a comer, no teníamos nada que comer, pero empezamos a cocinar. Ya, me dijo, ya quiero una parrilla, ya, yo me comería, mira, yo le invito para el sur, weón, y los mandamos un cordero. Puta, al final tuve que pagar la parrilla, pues. Reventó al lado acá. Justamente esa noche, reventó. Y tuve que pagarle a toda la familia. Me acuerdo que invitó a Renan, invitó al cuñado, invitó a todos. Al final me salió medio salado, pero ya lo habían encontrado, que era el objetivo. Una alegría, y tratar de que los viejos no se metieran adentro, porque como el equipo tiró ahí de reverso, entonces los llenamos de vapor. ¿Y qué pasó? Que los viejos empezaron a aglutinarse, a pegarse cerca del tema, y yo siempre distante, pendiente de lo que pasaba, y les decía, no se gane, acuñemos primero. Imagínate cuando lo habían rescatado, o sea, lo habían encontrado, y un viejo se muere por una piedra aplastado. Entonces siempre estuvimos pendientes de esas cosas. Bueno, al menos yo siempre andaba como un poquito más distante, igual feliz, saltaba como mono en todo caso, pero bien pendiente de las cosas que estaban pasando alrededor. Y como les dije, esa persona que escribió ese papel, él solo sabe cómo lo escribió. Yo he tratado de hablar de que está re mal de salud, sobre todo por su anemia, tiene anemia. Entonces, pero nunca le he preguntado en realidad en qué pensó, cómo lo hizo, porque para mí es un informe casi perfecto. Ese papel yo lo hallo que dijo todo, preciso y casi conciso. Ahí estoy, después de haber bajado más o menos 8 kilos. 8 kilos que en realidad el cuerpo me estaba consumiendo casi músculos que me había sacrificado ahí jugando, haciendo deporte y todo ese tipo, y me lo estaba sacando. Daba pena. En su momento no quise salir en televisión en realidad, porque estaban todos transmitiendo para afuera y yo no me sentía en condiciones de mostrarme al mundo como había sufrido. Y en poca charla lo digo, pero era fuerte estar ahí hablando. Y saqué fuerzas, ¿cachai? Porque algunos se quebraron en ese momento. Pero saqué fuerza y transmití lo que tenía que en realidad. Y me dijeron que debía salir porque me metieron a la familia por entre medio. Yo no me iba a mostrar.
pero me dijeron, oye, tu familia está preguntando por qué no saliste tú y todo el tema. Yo salí el segundo día porque el primer día salieron casi todos. Salieron ahí informando, estoy acá, estoy bien. Pero yo el segundo día tuve que dar ese, en realidad decirle a la familia que estaba relativamente bien, estaba vivo al menos. Después el auge de la prensa, las comunicaciones, todos se creían presidentes de la República y tal, en vivo. Ese tema lo tocó Lorenz igual, es cuando ingresó la cámara. Pero Lorenz no sabía, bueno, yo se lo explicaba también, que en su momento la cámara bajó y de repente estaba con la luz roja y de repente se apagó la luz. Pero nos dimos cuenta algunos, ¿no? Entonces, al Luis Ursúa que teníamos en realidad de líder, siempre fue el líder, él aún no hacía nada, pero era el líder. Él estaba a cargo del buque, él dormía, hacía, no, nosotros los peones hacíamos todo. Entonces, pero él ahí dormía. Pero entonces para la prensa, para todos lados, tenía que estar el visible, el presidente del barco, el capitán del barco. Entonces lo llamábamos al tiro, don Luis, mire, ¿sabe qué? El ministro, don Luis, mire, ingresó una cámara, ya pues explíquele. Entonces don Luis se iba acercando y de repente se apaga la luz. Y don Luis habló por lo menos 1 hora y media. 1 hora y media. Ya, pero cuéntele esto, nosotros le decíamos al lado, cuente esto. Y al final, el viejito estuvo hablando como 1 hora y media, nadie lo vio. La única imagen que tiene a nivel internacional, esa cuestión sale con los ojitos así medio llorosos. Nada más. Pero después lo enteramos en realidad, porque no sabíamos a ciencia cierta qué pasaba. Ahí estoy ya más o menos un poquito más de repuesto, con los líderes naturales, en realidad el que está con casco blanco y don Luis, que como les dije no hacía nada, no hacía mucho. Pero era don Luis, pues don Luis tenía que estar ahí visible. Y Juan Carlos, que tenía mucho más experiencia que yo, les conté que Juan Carlos me dejó un poquito más tranquilo por el tema del sondaje, porque él tenía conocimiento que en Carola habían hecho un sondaje y habían alimentado, pero como alrededor de 200 metros no, que lo habían sobrevivido. O sea, los mineros habían sobrevivido, eran como 7, me acuerdo. Y él me dejó tranquilo con eso. Entonces, por eso le estábamos dando toda la fe con el tema del sondaje. Que en realidad Lorenz dice que yo en ese momento no lo tergiverso, no le encuentro, él lo ve por la parte de ingeniería y todo el tema, pero para mí ese sondaje fue un milagro. Para mí ese sondaje fue un milagro y la fe mueve, como les digo, mueve montañas. Hay gente que estaba rezando por nosotros en todos lados y para mí eso no lo estaría contando. Ahí está el ducto, en realidad la perforación que ya está más o menos terminada, pero vista de abajo, eso lo han cachado, no está visto de arriba, está de abajo y por ahí lo iban a empezar a rescatar. El rescate fue en realidad hay unos temas ahí que no salieron a la luz, pero llegaron dos, en realidad un especialista de carabineros, 2 especialistas de Armada y 2, en ese momento llegó uno de carabineros, sí, un rescatista que era como que del pueblo y los otros 2 de Codelco. Pero ingresó uno de las Fuerzas Armadas y parecía que andaba en Vietnam, hermano. Llegó, oye, no, cualquier cosa aquí yo... Y no me acuerdo a ciencia cierta si bajó con arma o no. Hay que averiguar eso porque yo en su momento tuve complicaciones con eso porque llegó muy prepotente. Me dijo, no, aquí, oye, mi hijo, si estamos tranquilos, queremos salir, cálmate un poco, baja la revolución un poco. Y en su momento fue tanto que ya lo tuve que parar un poco. Oye, calma. Y
Menos mal que no sacó la pistola, como le digo yo, y empezó a... Imagínense, mató, o sea, ex marino combatiente en Afganistán, mata a 33 mineros. Totalmente... No hubiéramos estado en todos lados. Pero eso fue la anécdota más o menos del rescate. Hay algunos que se dijeron, pero ustedes también, los de Codelco, no, ustedes también ya, y fue a recorrer, sacó fotos por toda la mina, me acuerdo. Así que esas fotos después se vendieron como a $500 la foto en internet. El rescate fue en realidad una consecuencia de un muy buen trabajo de especialistas. De acá hay muchos ingenieros, mucha persona especializada, y se celebra eso, que en Chile se haya hecho un trabajo perfecto, y más que nada se lo agradezco yo, que estoy acá para disfrutar un buen asado, un buen whisky después cuando llego a la casa. Así que para mí fue una aliciente, un orgullo que personas especializadas hayan realizado un trabajo sumamente bien hecho. Y eso se dio. El rescate, como les dije, yo salí en posición número 30. ¿Qué pasa? Que los primeros se demoraron porque tenían que probar la cápsula y todo, 45 más o menos. El primero, si no me equivoco, 45. Yo salí como en el 30, salí como en 8, a mí me hicieron así. Así que re poco, incluso quería sacar una foto donde tuvimos problemas, hasta eso estaba pensando, sacando fotos ahí donde tuvimos un problema con la herramienta, que en el nivel 200 más o menos tuvieron una grieta, ¿cachai? Que se empezó y yo quería plasmar eso, no alcancé. Estaba porque ingresamos cámaras, después teníamos, estas fotos interminas son porque teníamos cámara ya. No alcancé a sacar esa foto, pero así que no la pude plasmar. En ningún lado, nadie, yo creo que se dio el tiempo de pensar eso, pero yo quería plasmar esa cosa. Pero como me sacaron muy rápido, no pude. Ahí estoy afuera, feliz, más pelado igual, pero por un tema de estrés, más ¿cómo se llama? Más blanco. Increíble como la pérdida la ausencia de sol te deja un poquito más blanco, no tan morenito. Ahora he tratado de recuperar algo, pero tampoco estoy tanto. Y feliz haber salido. En realidad con calma, esperando mi turno, siempre tratando de ayudar a los que estaban. Algunos se ponían medio nerviosos, pero la posición 30 me favoreció. Incluso pude ayudar a mucha gente. Dormí, me acuerdo, dormí como una hora antes del rescate, andaba como sumamente relajado. Y la foto que le encanta a Lawrence, por un tema de Carola, en realidad es así, es como muy, muy apañadora, muy especial y muy tierna. Entonces, yo nunca le voy a haber abrazado, ¿no? Siempre la toqué y la miré para ver cómo estaba, si estaba más morenita incluso. Porque Lawrence me la andaba trayendo para todos lados, promocionando. No, es que como eran las más agraciadas, entonces andaba por Lawrence, andaba por todo. Tenía un evento Lawrence, entonces pescaba a la Carolita Lobo y a la Carola Narváez. La pescaba a las dos y la llevaba ya. Pero por un tema de también andar de prestancia y todo eso, andar bien representado como corresponde. Pero ya estaba afuera, ya estaba viendo la luz. A modo en realidad de finalizar, para que ustedes hagan las preguntas que quieran, yo a través de los años la vida me ha enseñado que algunas veces no es como la soñamos en realidad. La vida nos pone barreras difíciles de sortear, sorpresas inesperadas y eventos inesperados. Pero lo que le agradezco a la vida es que me ha enseñado también a ponerme de pie una y otra vez. Y lo que siempre digo cuando termino mis conversatorios, mis charlas, es que yo ahora impreso tengo en mi esencia las 3 F, que es la fe, la fortaleza y la fuerza, que son cosas que van para todos lados. Soy una persona feliz, gracias a Dios, y
hago lo que me gusta, que sigo con la mantención y aparte de eso, trato de ser una mejor persona. Y eso me lo dio la experiencia. Así que gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Lorenz. Muchas gracias, Raúl. Los invito a tomar asiento. Quiero desde ya invitarlos a todos ustedes a que puedan participar. Levanten la mano, van a poder hacer sus preguntas. Por ahí les van a hacer llegar algún micrófono. Ahora, uno ve estas historias. Uno ve estas historias que nosotros, como le decíamos antes, lo vivimos en vivo y en directo. Los vemos a ustedes dos acá. ¿Qué se siente, así como brevemente, pero qué son ustedes después de haber vivido, después de tener este punto en común tan importante? ¿Qué les pasa a ustedes cuando están juntos ahora después de todo lo que vivieron? ¿Aló? Sí. Bueno, para mí, la verdad que con los 33 mineros uno tiene una relación distinta. Los vi ahí, después los he visto cada cierto tiempo, algunos más que otros. Sí. Pero Raúl siempre ha tenido un cariño especial. Especialmente él dice, y echa bromas ahí con el tema de la Carola, su señora, pero efectivamente la Carola era muy activa y muy líder dentro del campamento. Habían varios líderes ahí. Así que con ella tuve una relación más cercana que con otras personas. Y ahí me hablaba el Raúl también y qué sé yo. Y tenía una muy buena relación. Y con él, con Mario Sepúlveda, con Luis Ursúa, con Illanes, he seguido teniendo una relación un poco más estrecha. Nos llamamos por los cumpleaños. Participo en un grupo con todos los mineros, pero se echan puras pullas nomás entre ellos, que todavía están algunos medios peleados. Y, no es fácil la relación con 33 personas. Y muchas veces me preguntan cómo están cada uno. Yo creo que Raúl puede contarles más, pero yo lo resumo en que los que tenían una vida de cierta manera antes del accidente la siguen teniendo y mantienen su estilo de vida después del accidente. O sea, el pastor Enríquez, por ejemplo, era un hombre de fe, tenía su familia, sus hijas, etcétera, y hoy día siguen eso y con su familia, etcétera. Y los que tenían problemas con alcohol o drogas, hoy día siguen teniendo problemas con alcohol o drogas en su mayoría. O sea, en general esto no sé si les cambió la vida tanto. Hay elementos que tienen que ver con la estructura de cada uno. Pero son personas que yo los llevo siempre en el corazón, porque para mí fue una experiencia extraordinaria también. Para mí, en realidad es estar siempre presente, tratar de comunicar, pero en ese sentido con Lorenz tenemos una relación de amistad por eso mismo, por el contacto que hizo con mi esposa. Entonces, aunque yo no lo llame, Carola está pendiente de eso y eso se lo he dejado en realidad a ella. Pero por un tema de eso, de comunión, que por ejemplo Carola conoció mucho más a Lorenz en el día a día. Pero para mí es una persona íntegra y sumamente especial, o sea, hizo todo para que me sacaran. Entonces, para mí, aparte del cariño, el reconocimiento, es una persona a seguir, es una persona que es de piel, que puede estar en cualquier momento conversando cualquier tema, y en realidad es sumamente importante. Como les dije, es una persona que es afable y confiable. Los problemas son parte cotidiana de la vida, los desafíos todos los hemos tenido en mayor o menor medida. En este caso, por supuesto, es mucho más extremo. ¿Qué cosas a ustedes le daban fuerza cuando decían, este desafío definitivamente nos queda grande, no hay solución? ¿Cómo sacar fuerzas para salir adelante, en seguir intentando y en no rendirse, ¿no? Yo creo que, claro, vivimos cosas distintas. Raúl va a comentar lo que él sentía abajo y cómo ese instinto de supervivencia. Lo que yo sentía arriba era una frustración tremenda. Yo muchas veces, y lo cuento, me acuerdo de una mañana en particular que desperté y puse la televisión temprano y habíamos tenido otro fracaso y mostraban el campamento y uno de los familiares, los mineros, no me acuerdo quién, estaba ahí y decía, ya cabros, no se desanimen, si vamos a salir adelante. Y yo metido ahí en la cama y me puse a llorar. Yo no soy un hombre creyente, a diferencia de Raúl, que sí lo es, pero le pedí a Dios, de verdad, encontrarlos, poder dar una solución, poder dar una respuesta a esas familias. O sea, a mí lo que me desesperaba no era si los encontrábamos muertos, pero esto de no saber cómo estaban, me desesperaba y no poder darles una
respuesta a esas familias que de verdad sufrían muchísimo, estaban sufriendo muchísimo. ¿Qué me daba fortaleza? Yo creo que tiene que ver con las estructuras de uno. Yo fui formado en una política del deber, del tener que cumplir, por eso no me mandé a cambiar, si no yo me habría ido feliz, pero efectivamente, no sé, hay algo interior que me obligaba a seguir en este proceso, pero lo pasé mal. Yo te digo, esos 17 días lo pasé mal y tenía que comérsela sola. Lo que pasa cuando uno está a cargo de algo, muchos de ustedes están a cargo, no tiene mucho con quién conversar ni con quién desahogarte, pero ahí sacamos de fuerza, de flaqueza, supongo. No rendirse, perdón, y ahí volvemos con Raúl, pero no rendirse, y esto implicaba seguir haciendo esfuerzos, seguir arriesgando más frustración, seguir comprometiendo muchos recursos también. No era una decisión fácil. No. ¿Hasta dónde llegar? ¿O en algún minuto dijeron, bueno, este es el punto donde ya no retorno? Mira, efectivamente, Bárbara, ese tema, bueno, el que tomaba las decisiones de tipo políticas como esa era Piñera. Yo estaba ahí, pero me preguntaba eso, y como tengo una formación ingenieril, ustedes están acostumbrados a planificar anticipándose. Entonces yo justamente me acuerdo del día 14 que tuve que ir a La Moneda, fui a La Moneda a hablar con el presidente, y yo dije, no, ¿hasta cuándo seguimos? Llevamos 14 días, no lo hemos apuntado, habíamos estudiado bastante cuánto podía vivir una persona en condiciones como las que estaban viviendo los mineros, y salvo si tienes ascendencia mapuche en general, yo diría que más de 60 días no es factible. Si ustedes ven las experiencias de los huelguistas de hambre, por ejemplo, de Lira, murieron todos entre los 57 y los 64 días. Es lo que el cuerpo te aguanta sin comida, razonablemente dependiendo de tu masa corporal, etc. Entonces, había que en algún minuto tomar esa decisión. Y me acuerdo que fui a hablar con Piñera ese día, lo puse al día, le dije, presidente, no es el momento, yo entiendo que tenemos que seguir trabajando en esto, pero usted va a tener que decidir, usted, no yo, usted va a tener que decidir hasta cuándo seguimos en esto. O sea, serán 30 días, serán 60 días, serán 90, pero no podemos estar aquí 3 años. O sea, y obviamente no me contestó. Si algo sabe Piñera de política, no hay que tomar nunca decisiones cuando no es necesario, pero en el fondo yo le dejé plantado el punto. No sé cuánto habríamos seguido, pero como digo, 60 días era una fecha bien crítica. O sea, más allá de 60 días, la posibilidad de encontrar a alguien con vida es muy difícil, es muy difícil. Hay algunos, disculpa, hay algunos, por ejemplo, yo se lo contaba a Carolina por ahí, pero hay alguno que no quería salir, po. Porque decía que tenía comida, tenía pensión, si ya tenía camas de campaña, tenía de todo, tenía saco de dormir. Entonces, más encima se le iban a juntar 3 pololitas que tenía, era uno soltero que... Entonces no quería que tuviera en la situación, po. Por ahí se dice que habían 2 señoras, claro, pero en ese caso Johnny Barrio... Por ahí, todos lo vimos. Johnny tenía 2 relaciones, pero la relación con su señora ya no la tenía. Ella tenía en este caso que era el amante, pero que se le juntaron las 2 arriba. Pero había otro que tenía 3. Y ese nunca se... Y esa era simultánea. Sí. Pobre Johnny, siempre lo tonteaban con esto, y la verdad que él lo que tenía era una ex señora que había estado separada, estaba separado hace 5 años, y tenía una segunda pareja. Y claro, llegaron las 2 arriba, bueno, yo tenía que lidiar con eso también, porque querían poner una virgencita y la otra le sacaba la virgencita. Y, bueno, habían problemas, pero había otro que tenía 3, pero ese no se supo nunca. No se supo. Y nunca murió ahí. Murió ahí arriba, cuando se encontró con las 3. No quería salir. Sí o no, cuando murió arriba, ¿te acuerdas que murió porque se encontró con las 3? No. Ahí se devolvió. No. ¿Pero qué te da fuerza, Raúl, abajo a ti? ¿Qué te da fuerza para... En realidad o se te caía el avión de Y además él tampoco saber, es decir, bueno, ¿hasta cuándo seguimos con este esfuerzo? Pero lo habíamos hecho hoy día salir en enero, febrero, por si acaso. ¿Sí? Sí, no, con vacaciones incluidas dijimos algunos. No, en su momento cuando empezaron a fallar los sondajes, la estrata que estaba más firme, empezamos ya, igual que con la alimentación. Decíamos, en vez de, por ejemplo, comíamos una galleta a los 2 días, después decíamos ya vamos a comer la otra galleta a los 4 días. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tema psicológico a ti te dice, oye, vaya a comer en 4 días. Lo mismo pasaba con los sondajes. Decíamos al grupo, ¿sabe qué? Mira, hay que hacerse la idea, no en septiembre, porque algunos querían salir para el 18. Sí,
querían salir para el 18. Entonces nosotros le decíamos no, mira, háganse idea para enero, febrero, así que aprovechen de vacacionar. Pero siempre le metíamos un poquito más para que eso no ocurriera, para que se vieran a largo plazo. Eso pensaba cuando estaba abajo. Y la fuerza que me dio fueron en realidad tratar de siempre de salir airoso de esa prueba que me habían dado, tratar de sacarla, y gracias a Dios salió. Y por eso te digo, uno en su momento siempre digo que yo no pensaba tanto en mi esposa, no porque yo sabía que Carola en su momento podía encontrar una persona que la acompañara, pero eran mis hijos lo que más me preocupaba. Y siempre estuve pendiente de ellos. Carola siempre ha sido fundamental en mí, es una persona que me ha acompañado siempre, y con lo que sufrió, yo cacho que vamos a estar siempre juntos. Pero eso es lo que a uno lo da, la fuerza. En este caso yo no tengo nietos, pero a lo mejor mis nietos me hubieran dado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aquí tenemos uno. A ver, ¿llevan el micrófono o se lo llaman? Yo se lo llevo, pues, no hay problema. Allá, Claro, está allá. Esto pasa en las comunicaciones. Oye, de nuevo, agradecer el privilegio de estar con los dos. Yo tenía máquinas de sondaje allá, en Bolmeñera, en esa época. Así que yo pensé que era un mito que lo habían escuchado las máquinas. Pero preguntarte dos cosas, Raúl. La primera, tú mencionaste que tu hija se puso a llorar cuando te fuiste, ¿cierto? Y que ojalá le hubiera hecho caso. Después de haber pasado todo esto, ¿cómo ha cambiado, se ha mantenido tu vida? ¿Hubieras preferido no haber estado ahí? ¿O tú decís, mira, esto pasó y le pude sacar mucho más de lo que me quitó? Una pregunta que siempre me hubiera hecho yo. Digamos. Y la segunda, tú mencionabas que tenías los amigos boxeadores y todo, yo me imagino que nos ponía a nosotros 17 días dentro y nos agarramos a combo los amigos. De ser las condiciones de convivencia dentro de un túnel, racionando comida, ser re difícil, pero aparte de conflictos que tienen que haber ido, te preguntaré cómo era el día a día ahí. O sea, te levantabas, ¿qué hacían? ¿Cómo era un día de ustedes ahí en condiciones que son realmente de otro nivel? Sin comida quizás dormían mucho, poco. Si me podéis contar el día a día de ustedes dentro del refugio. Sí, en realidad el día a día era simplemente básico. Había personas que tenían mucho miedo de que estaban dentro en el refugio. Eran alrededor de 15. Que encontraban que el refugio era una parte fundamental, por algo se llamaba refugio, que tenía todas las condiciones para que, por ejemplo, si seguía cayendo el cerro, no iba a pasar nada. Y estaban las personas que pernoctaban afuera del refugio, porque no caían en el refugio. Y estábamos los demás, ¿cachai? Que éramos como 4 o 5 que estábamos sobre eso. ¿Por qué? Porque los que estábamos sobre eso andábamos en camioneta. Entonces, ¿qué pasaba? Que andábamos en camioneta, chequeando el bloque, trayendo agua, porque algunos no se movían, no querían hacer nada. Entonces eso me motivó más todavía para tratar de hacer las cosas mejor. Entonces yo pernoctaba, como te dije, más arriba del refugio, de la rampa. Porque aparte, como andábamos en camioneta, el dióxido se fuera hacia arriba, no estuviéramos ahí metiéndole más a los viejos ahí silicosis abajo. Y siempre trabajando, preocupado a los viejos, ¿cachai? Porque yo en ese momento tenía 35, no tenía 32, más o menos. Entonces me sentía con la capacidad de eso, de ayudar, ¿cachai? De estar ahí pendiente. Y yo siempre lo hacía. En su momento no ocurrió eso, sí. ¿Qué pasó? Que ya las fuerzas no me estaban dando, entonces en su momento tenía que estar pávido. Y generalmente nosotros le decíamos también a algunos, mira, sé que no te mueváis viejo porque estás delicado y ahorra fuerza porque hay que aguantar. Siempre decíamos, había que aguantar. Entonces nosotros como que absorbimos ese mecanismo, ¿cachai? Para que en realidad los demás estuvieran ahí, que no gastaran calorías y todo ese tipo de cosas. Y se hidrataban, pues nosotros generalmente les pasamos, justamente habían baldes y botellas plásticas, ¿cachai? Que le llevábamos agua sucia, pero se la hervíamos, tratábamos de colarla en algún momento.
pero siempre tratando de no mover la tierra, porque justo cuando decantaba el polvo, la tierra, nosotros sacamos de arriba con cuidadito y la hervíamos un poco, o sea, la calentábamos, porque tú sabes que, por ejemplo, hay temas de sobrevivencia que tú calentando el agua en un escape, el agua se te calienta, no se te quema el plástico, se te calienta el agua, ¿cachai? Entonces nosotros de esa manera calentábamos para llevarle unas compresas calientes a alguno que se torció en pie, me acuerdo en un momento, y cosas así. ¿Y la otra pregunta era? Si se hubiera podido elegir no estar. Ah, sí, de todas maneras no. No porque por la exposición, no por eso la exposición, si tú a sabiendas yo hago la misma vida que he tenido siempre, tengo los mismos amigos, tengo el mismo trabajo, que a mí me apasiona los fierros, las maquinarias, ese tipo de cosas. Y algo que me gusta hacer, me gusta andar en terreno metiendo manos, así, o bueno, no, valga la redundancia, digamos. Pero no. ¿Sabes por qué tuve que no? Porque en su momento podía haber salido o no. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿En algún lugar por ahí? Ahí hay una pregunta al final. Sí. Lorenz, la pregunta es, ¿hubo en algún momento un presupuesto, un monto? No, la verdad que no. Como dije en la presentación, la verdad que me dieron carta blanca, pero no porque me dijeran explícitamente nada. Yo siempre me he preguntado lo que habría pasado si no los hemos encontrado. Yo probablemente estaría preso, porque la verdad que nosotros no teníamos muchas facultades ni autoridad para hacer lo que hicimos, ¿no? De hecho, el rescate es responsabilidad de la empresa minera, que es la dueña de la faena. Yo lo que más le decía a Rodrigo Hinspeter, que era ministro del Interior, le decía, oye, Rodrigo, hazte un decreto, algo que me dé alguna justificación para estar acá. De hecho, como a la semana sacaron un decreto, que algo, una zona de catástrofe, alguna cuestión, pero en estricto rigor no había mucho sustento legal. Y las decisiones que tomábamos eran decisiones de verdad de vida o muerte. O sea, cuando paramos este rescate el día 2, el día sábado, había que tomar la decisión de sacar a los rescatistas, pero podía estar condenando a los mineros. Tuvo un montón de gente que me decía que estábamos haciendo todo mal, buscadores de tesoro, tuvimos medium. No, esas historias son muy divertidas, no tenemos tanto tiempo, se las puedo contar después, pero muchas personas que te decían que estaba todo mal. Si la verdad hubiesen estado muertos o se hubiesen muerto poco después que los encontrábamos, hubiese sido un desastre. Pero no había un presupuesto, fue carta blanca, yo aplicaba cierto nivel de racionalidad tampoco, por eso que pregunté cuánto costaba el plan C, etcétera. Y después empezamos también a tratar de ordenar un poco las plata. El rescate costó más o menos 25 millones de dólares. Eso fue el costo total, 1/3 que pagó el Estado y 2/3 que pagaron empresas privadas, en cifras redondas. Empresas mineras que aportaron maquinaria, equipo, gente, y el Estado que aportó, bueno, también plata y un montón de gente, etcétera. Pero eso fue. Pero no había un presupuesto, no se llegó a ese nivel. Eso deja en evidencia que la alianza público-privada siempre funciona bien en todos los ámbitos. Lorenz, Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado. Súper interesante las exposiciones que hacen. Los queremos invitar. ¿Tenemos otra pregunta? Hay otra pregunta. ¿Tengo permiso para...? Porque hay varias... Es súper corta. Lorenz, para ti la pregunta. Acá. O hagan las dos cortitas y lo responden y cerramos. ¿Aló? ¿Empiezo? Dale. Ahí y allá. ¿Se escucha? Sí. Sí. Lorenz, no sé si escuché bien, pero dijiste que no eras creyente. ¿Sí? ¿Y qué te llevó, más allá de la desesperación, a pedirle a Dios que te diera certeza de poder encontrarlo? Antes de responder, vamos con la otra también. Así responden las dos y cerramos. Bueno, ya no más, yo recuerdo ese día estaba en México, de hecho, vimos todos en las noticias, todos nos juntamos en la casa. Yo vi ahí yo creo que cambió mucho la forma de pensar que nosotros teníamos de la concepción de los chilenos. Vimos que una nación podía ser algo imposible, porque nosotros tuvimos un caso similar en México donde no se pudo rescatar a nadie. Yo tenía una pregunta para los dos. Ya viendo la situación como pasó, ya pasando ciertos años, ¿qué hubieran hecho diferente en esa situación? Ya en esa escena, ya después de haber analizado todo esto, ¿qué hubieran hecho diferente? Vamos con las dos Gracias. preguntas Sí. y cerramos con Raúl. Bueno, el tema de
de qué me impulsa. Bueno, efectivamente yo no soy creyente en el sentido, a ver, yo me defino agnóstico más bien. Y el agnosticismo no es lo mismo que el ateísmo, ¿no? Tú, digamos, en el fondo considero que es un misterio tan grande que no somos capaces de entenderlo con nuestra limitación humana. Si efectivamente hay un ser superior, sería muy extraño que tuviésemos la capacidad de entender lo que efectivamente pasa en esas circunstancias. Entonces, si bien no creo en un Dios específico, tengo la tendencia a creer que existe algo más que esto. Si no, creo que la vida tiene muy poco sentido, esto de nacer, vivir y morir y no ser nada. Creo que hay formas de energía o algo. Entonces, sin prejuicio de no tener un Dios en particular, muchas veces converso con Dios en el sentido general. Entonces, más bien me defino que no soy católico, me defino agnóstico, y en circunstancias de... Bueno, Marx por eso dice que el hombre inventó a Dios y no Dios al hombre, es al revés, ¿no? En circunstancias difíciles, justamente uno busca aferrarse a algo más fuerte y más potente. Y en esas circunstancias, bueno, hablaba conmigo, con Dios, con alguien, ¿ya? Y respecto a qué haría distinto, la verdad que lo he pensado y creo que en mi vida personal haría distinto, en la vida política después haría muchas cosas distintas a las que hice. Cometí muchos errores de distinta naturaleza. Pero en el tema del rescate específicamente, yo creo que la satisfacción de ver a estos 33 hombres vivos, ver a sus familias, es impagable. Ese día, el 22 de agosto, ese día que yo llamo una epifanía, es el día más feliz de mi vida. Entonces, pensar en hacer algo distinto, si funcionó bien, if it's not breaking, don't fix it. O sea, funcionó bien, dejémoslo así, no habría hecho nada distinto porque logramos sacarlos con vida. Después del rescate, creo que cometí mucho error y haría muchas cosas distintas, pero eso es materia de otra conversación, otra charla, hablar de política y cómo se hace todo eso. No, yo, por ejemplo, algo distinto hubiera tratado de seguir encaminando más a mi hermano en realidad, porque se pudieran haber hecho cosas buenas, sobre todo en los nombres. No es, la historia no es de Raúl Bustos, no es de Mario Sepúlveda o de Franklin Law, la historia es de los 33. Y en su momento se perdieron cosas por eso. Y yo viví con ellos, como le dije, 3 meses. En algunos momentos insoportables, pero yo cambiaría eso, tratar de aclanarlos más, ¿cachai? Pero era sumamente difícil. Eso hubiera tratado de cambiar. Y bueno, como leí la respuesta acá, me hubiera encantado no estar. Pero eso pasa. Ahora sí, lamentablemente ya no tenemos más tiempo. Le volvemos a dar las gracias a Raúl Lorenz por habernos acompañado. Le damos un aplauso también.